domingo que teníamos nuestra primera enseñanza sobre el Espíritu Santo, así también iniciamos en este mes de diciembre enseñanza nueva, una nueva unidad de la escuela bíblica, y vamos a hablar en esta unidad, que son aproximadamente como 7 lecciones, vamos a hablar del Evangelio de Juan. Y fíjense que el miércoles que estábamos en la enseñanza, el miércoles que estábamos en la enseñanza, comentaba yo de Juan, del apóstol, que fue uno de los testigos oculares del ministerio de Jesús, y después del Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo que hizo en toda la iglesia, y cómo Dios le permite ser el último de los discípulos en morir, ya anciano, ya de días. Fue cuando en la isla de Patmos escribe el libro de Revelación, Apocalipsis, y cómo Dios le permitió que viviera todo ese tiempo del mover del Espíritu Santo para que él escribiera esas cartas, como es el Evangelio de Juan, el libro de los Hechos, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Así que de este discípulo es del que vamos a estar hablando, pero enfocado solamente en el Evangelio de Juan. Mientras estaba Jesús en la tierra en su ministerio, y todo lo que Jesús enseñó acerca del Espíritu, así que como que va a ser una combinación de la escuela dominical con lo que vamos a ver en los jueves temáticos de este mes de diciembre. Y no es que sea coincidencia, porque la editorial que estamos estudiando para la enseñanza bíblica es la editorial Vida Nueva, sino que Dios tiene así sincronizado su palabra para que se dé en tiempo y forma, en el tiempo que se tiene que hablar. Así que le damos gracias a Dios porque usted ya está ahí. Gracias, hermana Karina, que ya está ahí en sintonía, escuchándonos, y todos los que se van a comenzar a agregar. Vamos a comenzar orando. ¿Cómo ve? Vamos a comenzar orando, y nuestra clase está basada en el capítulo 3 de Juan, para que usted tenga ahí su Biblia a su mano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir la palabra a través de estos medios, a través de las ondas sonoras de la radio, del internet, que donde esté el alcance, Señor, ahí usted se haga el milagro, que ahí donde está, donde nos oigan, ahí usted obre maravillas, que traiga sabiduría a los que van a escuchar, un buen entendimiento, decisiones correctas, cosas que necesitamos hacer para enfocarnos en nuestro propósito. Que esta palabra, como dice la Escritura, no vuelva vacía, sino que haga el efecto en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, y que podamos potencializarnos con esta palabra en lo que usted tiene ya para cada uno de nosotros. Le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues fíjense que nuestra verdad central de este estudio, Jesús es levantado, habla de la muerte sacrificial de Jesús en la cruz y cómo garantizó nuestra salvación, pero no solamente una salvación momentánea de que fuera expiado nuestro pecado, sino de una salvación por una eternidad. Así que ahí ya no hay que ir cada año como era el ritual en el Antiguo Testamento, de ir cada año al templo y purificarse y ofrecer el corderito, sino que ya Jesús en el Evangelio de San Juan ahí habla de que ya un solo sacrificio de una vez y para siempre, y en todas las generaciones, que eso es importante, porque eso fue hace más de 2000 años y sigue teniendo el efecto hasta el día de hoy. Aquel que acepta la palabra, aquel que recibe la salvación por medio de la fe, que lo cree, es reivindicado de esa vida corrupta y pecadora a una vida diferente en Cristo. Para empezar, Juan 3 incluye 2 referencias bíblicas muy conocidas hoy en día. La frase nacer de nuevo y la referencia que viene en San Juan 3:16. Esperemos a que al estudiar el Evangelio de Juan podamos reencontrarnos con las buenas noticias del amor y luego compartirlas con el mundo, el cual Dios nos mandó a llevar ese mensaje, el mundo que Él creó. Las personas locales tienen cierto conocimiento interno sobre un lugar que los califica para hablar con mucha autoridad,
que alguien que nunca ha estado ahí. Jesús es del cielo y podemos confiar en su testimonio sobre las cosas celestiales. El Evangelio de Juan habla de todas las cosas que Jesús vino a decir a la tierra, el misterio revelado de lo que había en el cielo para la humanidad cuando acepta el regalo de la salvación. El Evangelio de Juan fue escrito hacia al final del primer siglo después de Cristo, aproximadamente entre unos 50 o 60 años después de que Cristo se va de esta tierra, de la ascensión de Jesús, es cuando lo comienza a escribir el Evangelio de Juan. Al escribir, a relatar los hechos de los cuales él fue testigo presencial, y la revelación del Espíritu Santo cuando ya vino sobre él para recordarle, porque esa era la función del Espíritu Santo prometido en Juan, recordarle las palabras de Jesús a los apóstoles que tenían que trasladar a las nuevas generaciones, a los nuevos convertidos. Como uno de los 12 discípulos, Juan fue el testigo ocular de los acontecimientos, como lo dice capítulo 21, versículos 24 y 25. Había tenido muchos años para reflexionar sobre el significado del amor de Jesús. Si bien el Evangelio de Juan está en completo acuerdo con las verdades fundamentales de los otros 3 evangelios, Juan enfatiza facetas de la historia que contribuyen a una comprensión más completa de la naturaleza y de la obra de Jesús. Su naturaleza, que era su deidad, el Hijo de Dios, así como la obra de redención. No solamente fueron los milagros, las señales, las enseñanzas, sino la obra culminante, el propósito principal de Jesús de venir a esta tierra y morir por nuestros pecados y restablecer nuevamente la conexión que teníamos como la teníamos en el Edén. El hombre la corta por la desobediencia, el hombre se rebela contra Dios en quererse ser semejante al Altísimo cuando es seducida a Eva por la serpiente. Dice, si tú comes de ese fruto, serás como Dios. Entonces la seducción de la serpiente, del diablo, a Eva le trajo rebelarse contra Dios y desobedecer la orden y el mandamiento que Dios le había dado. Por lo tanto, Jesús regresa, el segundo Adán, a cumplir el castigo, vamos a decirlo así, el castigo de nosotros, y volvernos a conectar con Dios, a volver a poner la reconexión. Usted no sé si ha tenido que a veces se le va el internet o no tiene wifi y de repente hay conexión. Hay lugares donde no hay señal y de repente ya llega la señal y vuelve usted a tener todos las redes sociales y todos los medios de comunicación que tenía. Entonces así fue lo que hizo Cristo. Vino a reconectarnos y a restablecernos nuevamente con el cielo que originalmente Dios nos había hecho a su imagen y semejanza. Entonces entramos a nuestro primer punto, que se llama nuevo nacimiento por el Espíritu. ¿Qué es lo que estoy hablando? Adán y Eva pecan y se acaba o muere el Espíritu de nosotros conectado a Dios, y nos quedamos solamente con nuestro espíritu carnal, que solamente puede conectar con el sistema terrenal o con lo de este mundo o con lo del diablo. Y es ahí donde comenzamos hablando de ese pasaje de Juan que tocamos el día miércoles y jueves aquí en la radio, el miércoles en la iglesia y el jueves aquí en la radio, del encuentro de Nicodemo con Jesús. Nicodemo era un fariseo influyente, probablemente era miembro del consejo gobernante más alto de los judíos, llamado Sanedrín, y se reunió con Jesús por la noche para discutir las cosas que Jesús había comenzado a hacer y a decir sobre el reino de los cielos. Fuera lo que fuese que había visto o oído Nicodemo, se sintió impulsado
algo dentro, como decía la pastora el jueves que teníamos aquí la plática, la charla, algo dentro de él vibró, la luz, la presencia, la verdad de Cristo, vibró dentro de él que le impulsó a ir a buscar algo que él sentía que necesitaba de Jesús. Impulsado a hablar con Jesús personalmente y tener esa plática de que lo que había oído, qué tan verdad era, qué le inquietó. El hecho de que lo visitara de noche, como dice el versículo 2 del capítulo 3, puede sugerir cierta vacilación de reunirse en público. Él era una figura pública que tenía que cuidar su imagen delante de los demás judíos, tenía que ser muy pulcro, no podía relacionarse con la raza, con la gente común, cotidiana, porque ¿qué iba a decir la sociedad, la alta sociedad del Sanedrín? Que un maestro, doctor de doctores, iba a consultar a un indocto, porque así se le consideraba a Jesús. Un indocto es una persona que no tenía ningún conocimiento secular, no había estudiado en ninguna escuela, no había estudiado bajo ningún profesor o gran maestro. Entonces, ¿cómo iba a consultar un grande maestro como era Nicodemo a un indocto? Entonces guardaba sus apariencias. Nicodemo se dirigió a Jesús como rabí. Entonces algo en él lo reconocía como maestro. La traducción de rabí a nuestro lenguaje es rabí, es maestro. Luego expresó su creencia de que Jesús debía de haber venido de Dios. Algo tienes tú de Dios por lo que hablas. Llamó a las actividades de Jesús señales. La palabra distintiva para los milagros de Jesús revelaban su identidad. Entonces, él tenía un conocimiento, decía, lo que este hombre hace, lo hace de parte de Dios. Lo que las acciones, las obras que él hace, son señales, son milagros, algo de Dios hay ahí que yo no entiendo, que yo no puedo comprender, pero que aquí estoy para que me diga. Nicodemo afirmó que nadie podía hacer estas cosas sin la presencia de Dios. Un punto a su favor en esa plática. Alguien que no tiene a Dios no puede hacer las obras de Dios. Alguien que dice que es el Hijo de Dios y que habla su palabra no puede hacer cosas de lo que no tiene dentro de él. La respuesta de Jesús está en el versículo 3 que lo confundió. El versículo 3 del mismo capítulo 3 de Juan. Usted puede ir a su Biblia y buscarlo. Juan 3:3, que le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, si él estaba conociendo, Nicodemo, cosas fundamentales de que lo que Jesús hacía era del cielo y que no podía, el que no tenía a Dios no podía hacer esas señales, Jesús le contesta con sus mismas palabras, pero él no lo pudo entender. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es ahí donde este hombre tan importante, tan documentado, con mucho conocimiento, no le entra en su mente natural, carnal, el nuevo nacimiento espiritual. Jesús estaba hablando de algo espiritual, perdón. Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual y no de un nacimiento físico. El pie de nota de la página de la traducción viviente de este versículo dice, la frase griega traducida como nacer de nuevo, también podría traducirse como nacer de lo alto, nacer de Dios. Esa es la traducción viviente. Esa versión en el griego, nacer de nuevo, significa nacer de lo alto, es decir, de Dios. El contexto inmediato, que es el versículo 4 al 8 del capítulo 3, muestra el significado de que Jesús quiso dar a entender
Él se refería al hecho de nacer de Dios. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, le estaba diciendo, si tú ves que yo hago señales y que todo lo que hago no puede ser realizado si no hay presencia de Dios, tú tienes que nacer de la presencia de Dios. Es lo que le estaba diciendo Jesús, aún con sus mismas palabras, y no lo entendía con su mente carnal. Así es la salvación. Hay muchas cosas que no vas a entender con tu mente natural o carnal, que se necesita otra dimensión de entendimiento para poderla entender. Nicodemo malentendió que nacer de nuevo tenía un significado biológico y no un significado espiritual. Jesús le da la respuesta en los versículos 5 al 8. La primera respuesta de Jesús está en el versículo 5 a la pregunta de Nicodemo. Y le aclaró el versículo. La palabra nuevo en nacer de nuevo es en realidad nacer de lo alto. O en las palabras de Jesús, nacer del agua y del espíritu. Aunque algunos consideran que el agua y el espíritu describen dos nacimientos diferentes, es probable que describan el mismo segundo nacimiento de lo alto. Isaías 44, 3, Ezequiel 36, 25 al 27 y Joel 2, 28 nos hablan de esto, del segundo nacimiento. Voy a permitirme leer Isaías 44, 3. Ojalá usted pueda apuntar las citas para que vean sobre el segundo nacimiento, que es el espiritual. Isaías 44, versículo 3. Sí. Ezequiel 36, 25 al 27. Y la conocida de todo mundo para hablar sobre el Espíritu Santo, Joel 2, 28. Ezequiel 36, 25 al 27. Dice Isaías 44, 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Aquí está haciendo referencia del agua y del espíritu, palabra profética de Isaías en los postreros tiempos, cuando el reino estuviera aquí, o sea, cuando Jesús anduviera sobre esta tierra. Derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Joel 2:28, la otra cita, pero voy a leer primero la de Ezequiel. Ahí la pastora lo está apuntando en el chat para que tenga ahí usted las citas grabadas. Ezequiel 2:28. Voy a leer primero la de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Dice de la siguiente manera: os daré corazón nuevo, hablando del nuevo nacimiento de lo espiritual, no de lo biológico, de lo espiritual. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, porque el espíritu viejo fue el que se quedó Adán y Eva y que lo trasladaron a las generaciones que concibieron por generaciones. Ese espíritu viejo, que es el sistema terrenal, que es el sistema del mundo, Dios, al venir a traer a Cristo a morir por nuestros pecados, trae un espíritu nuevo, lo renueva, que es la reconexión con Dios. Vuelvo a leerlo: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y entonces pondré dentro de vosotros, dentro de tu corazón, dentro de tu alma, dentro de ti, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra, porque el primer hombre se echó a perder, hizo lo que le dio la gana cuando la serpiente le presentó la tentación.
Ahora Joel 2:28, que es la promesa del Espíritu para todas las gentes, para todas las generaciones. La voy a leer. Joel 2:28, que ese texto lo vamos a estar comentando muy constantemente ahora con el tema del Espíritu Santo. Dice 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y los efectos del Espíritu Santo: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Por qué los ancianos sueñan sueños? Para que no se mueran, para que sigan viviendo, para que sigan teniendo propósito, porque ya en la ancianidad, pues ya lograste todo lo de tus etapas de la vida, ya tuviste familia, ya te realizaste profesionalmente, ya viviste, ya te compraste la casa, ya sembraste el árbol, ya escribiste un libro, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, el ciclo de la vida. Pero para que te mantengas todavía en el propósito, es que el Espíritu Santo te tiene que dar sueños. Hablo a los ancianos, porque para esta palabra es para alguien en esta mañana que diga: no, yo ya estoy grande, yo ya viví, yo ya tuve hijos, yo ya hice esto, yo ya fui y vine y regresé y volví a ir y venir, ya qué me queda más que esperar que Cristo me lleve. No, dice que el Espíritu Santo, cuando hay todavía un propósito que no se ha culminado dentro de nosotros, nos tiene que dar sueños a los ancianos para poder mantenernos vivos, y que diga el profeta: largo camino te espera, para que pueda haber todavía algo que hacer. Hay gente que se conforma. Por eso Pablo le dice a la iglesia: no te conformes a este siglo, que dice: yo ya viví, yo ya trabajé, yo ya disfruté, ya me fui de vacaciones, ya lloré, ya regresé y todo, ya no me queda nada que hacer. Todavía hay cosas que hacer, todavía hay cosas que tú puedes hacer en tu edad que estás. Todavía Dios puede hacer muchas cosas contigo si tú lo dejas que Él haga la obra en ti. El Espíritu Santo está anhelándote, deseándote que tú digas: aquí estoy para que me des esos sueños, para que prolongues mi vida. Pero cuando no le pides, la vida se acaba. Se acaba el propósito, se acaba el sueño, y lo que queda es cederle la carne, para que venga la aflicción, la angustia, y el soplo que hay del Espíritu en ti se acabe, se agote, y te vayas sin lograr todo lo que tenías que hacer. Ojo. Bueno, pero regreso a la clase. Di estas citas porque hablan, todas estas citas de Joel, de Isaías y de Ezequiel, hablan del nuevo nacimiento, y esas las conocía perfectamente Nicodemo, porque era un erudito en las escrituras, en las palabras proféticas. Ellos estudiaban todo lo que los profetas decían. Aquí estamos hablando de dos profetas importantes como Joel y Ezequiel, como Isaías y Ezequiel, que lo conocían a la perfección los doctores de la ley. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Este nacimiento espiritual es necesario para ver el reino de Dios, como dice Juan 3:3, o entrar en él, como dice el versículo 5. Jesús continúa contrastando el nacimiento físico y espiritual, como dice el versículo 6. El primero produce vida física, es el nacimiento físico. El segundo produce vida espiritual. Por eso, cuando usted se bautiza, el simbolismo del bautismo en agua es: yo renuncio a la vida natural, carnal, para comenzar una nueva vida espiritual, que el Espíritu de Dios me va a enseñar a conocer lo profundo de Dios y a conocer a qué tengo yo que
qué hacer en esta tierra, a conocer la misión por la cual yo nací, y ahora sí, las cosas que se escribieron en la eternidad, poderlas manifestar en este tiempo que tengo vida. Después de decirle a Nicodemo que no debería sorprenderse, Jesús reconoció el misterio que envuelve el nuevo nacimiento. Su analogía del viento fue particularmente adecuada, ya que tanto en griego como en hebreo la palabra espíritu también puede traducirse como viento. El viento existe, aunque no es visible. Sus efectos son innegables. No hay ser humano que pueda determinarlo. El Espíritu de Dios no se ve, pero ciertamente actúa como Él quiere, como dice 1 Corintios 12, 8 al 11. Así que lo espiritual no es tangible. Lo espiritual es intangible, no se puede tocar, pero sí se puede sentir, sí se puede percibir. Usted lo puede percibir y sentir porque usted es un ser espiritual, hecho a la imagen de Dios. Cuando Nicodemo preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es posible nacer de nuevo? En Juan 3:9, preparó este versículo el escenario para un discurso extenso que incluye el versículo más conocido de la Biblia. La propia pregunta de Jesús, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Conoces a la perfección el libro de Isaías, donde dice que va a venir un Mesías, que las tinieblas que rodeaban a la tierra, un día verán la luz cuando el Mesías llega? ¿Preguntas tú esto siendo un maestro? Resalta nuevamente que Nicodemo, un maestro de maestros entre su pueblo, debería de haber reconocido, de haber creído y recibido esta verdad. El versículo 11 nos dice de la siguiente manera, de Juan 3:11. Si me tardo es porque estoy aquí moviéndome en la Biblia, hermanos. 3:11 dice de la siguiente manera: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús le dijo, me has visto las señales, has visto que yo soy el que dice el profeta Isaías, que el reino de los cielos está aquí, y no has creído mi testimonio. Jesús le dice eso a Nicodemo. Al usar Jesús nosotros en lugar de yo, señala la unidad del Padre. Nosotros implica lo que se aclara más adelante en este evangelio. Jesús habla las palabras del Padre, como dice el versículo 34, como dice Juan 14:10, Juan 17:8. Al referirse en plural nosotros o vosotros, incluye en el griego, junto con Nicodemo, que todos los que luchan por creer. Está hablando de la Trinidad en acción. Algunos finalmente llegan a la fe y otros continuarán en la incredulidad o en el rechazo. Jesús regresa al versículo 12 a decirle algo muy importante. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo podéis creer las celestiales? Si te lo explico con piedritas, con naranjitas y no me entiendes, ahora si te explico en términos espirituales y celestiales, ¿me lo entenderás? La división de lo terrenal y celestial mencionada por primera vez en el versículo 6. Las dimensiones de cielo y tierra mencionadas en este versículo. Nicodemo, nacido de la carne, en este punto ni siquiera ha creído las enseñanzas terrenales de Jesús, tal vez refiriéndose a su analogía del viento.
Si incluso en este nivel inferior de conocimiento que Jesús le enseña, él se resiste por lo que trae en su chip de que él es maestro de maestros, ¿cómo iba a recibir un conocimiento del más allá? Es como usted, discúlpeme que haga este tipo de comentario, pero lo creo pertinente para la ocasión. Como usted crea un mensaje de alguien que se murió y se fue al infierno, o se fue al cielo, o se fue a un lugar intermedio, no sé a dónde, y viene con un mensaje y una revelación del más allá, cuando usted tiene una revelación de 66 libros que es su Biblia y no la cree. ¿Por qué usted va a creerle a alguien que se fue al más allá y trajo un mensaje del más allá cuando el más acá, que está en una palabra escrita, que es el logo, la palabra revelada, no la cree? Cuidado, ¿verdad? Cuidado cuando le gusta a usted creer cosas místicas. Aquí está la palabra viva y eficaz, que ha sido poderosa por más de 2000 años y sigue salvando a la gente. Una palabra revelada por el Espíritu Santo, escrita para que usted la lea y la repase todas las veces que tenga necesidad de que su fe no mengue. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Si yo te traigo un mensaje del más allá, del mundo, del cielo, y te hablo en términos celestiales, ¿no me vas a entender? Si aquí hablando con parábolas y con ejemplos cotidianos, no puedes entender la presencia de Dios o el Evangelio. Ahora que yo te presente un mensaje sofisticado, técnico o muy místico, ¿lo entenderás? Eso es lo que Jesús le decía a Nicodemo. Nicodemo mismo demuestra que la vida eterna requiere nacer de lo alto. Él lo decía, pero no lo entendía. Él lo decía, pero no lo hacía. Nacer de lo alto, nacer del Espíritu. No basta con respetar a Jesús como un gran maestro. No basta con reconocer sus obras milagrosas. E incluso no basta con admitir que Dios es Él. Mucha gente lo reconoce a Dios, a Jesús, pero no lo acepta. Mucha gente le da su reconocimiento y su lugar en decir, sí es de Dios, es la obra de Dios, pero no quiere aceptarlo porque el aceptarlo implica un compromiso con Él. Este es el desafío de creer. Esta es la verdadera fe que te va a convencer y a cambiar tu vida. El testimonio de Jesús debe de creerse en su totalidad. Jesús no solo habla la verdad de parte del Padre, Él es la verdad. Jesús es la verdad hablada por el Padre. Como hijo de Dios e hijo de hombre, un título que Jesús usó frecuentemente para sí mismo, Jesús revela de manera única la naturaleza de Dios, como dice los versículos 12 y 13 de Juan, que les voy a dar lectura. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo poder creer las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, que era Él. Señala que solo Jesús ha descendido del cielo y que solamente Él puede dar testimonio verdadero de las cosas celestiales. Pero el versículo 14 hace referencia a Moisés. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que es el tema que tiene nuestra lección. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No se refería a que se le diera el grande honor, sino a que fuera puesto en la cruz. Fíjense cómo dice, la serpiente
fue levantada en una cruz para que en el desierto no murieran. Si usted se va al pasaje de esto fue que las serpientes picaron al pueblo de Israel y estaban muriendo, y entonces fue un ataque, ¿verdad?, de serpientes. Entonces, para que se salvara el pueblo, Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente, ponla en una cruz, y el que mire la serpiente se será salvo de la picadura. Entonces hace esa analogía a Jesús de algo que conocía perfectamente Nicodemo, porque si algo conociera la ley de Moisés, ya era como la última instancia para hacerlo entender a Nicodemo el sacrificio de cruz que Cristo iba a hacer, y que Isaías vuelve a decir que iban a hacer y a morir. Cuando dice: un niño nos es nacido, un hombre nos es dado, el principado pondrá sobre su hombro, y después se llamará su nombre admirable. Y todo eso, los nombres de Jesús, las señales, y luego después desfigurado, su rostro, no, todo lo que iba a pasar, era lo que estaba diciendo Jesús del propósito de él sobre esta tierra. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en esa cruz para que sean salvos, ¿verdad? Estamos hablando de la salvación, la promesa de creer, la fe. Ese relato de Moisés y la serpiente de bronce está registrado en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Ya usted puede con más detenimiento estudiarlo. Números 21, 4 al 9. El relato sobre Moisés y la serpiente de bronce. Como el pueblo se había quejado contra Dios y contra Moisés, y el Señor envió serpientes venenosas entre ellos, y mucha gente murió por mordeduras de serpientes. Cuando el pueblo se arrepintió, Moisés oró por ellos e hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Jesús hace la comparación. Como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, sí es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice San Juan 15 y 16, que es el corazón de la Biblia. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice el versículo 15 de San Juan. Para entrar a nuestro capítulo o nuestro versículo corazón de la Biblia, 16. Ven a la luz. El mundo que estuvo en oscuridad, como dice el profeta Isaías, el mundo que estuvo en tinieblas, vio la luz cuando vino Cristo a nacer en esta tierra. No podría haber sacrificado mayor, o no había un sacrificio mayor que el que Dios hizo de entregar a su único Hijo, Jesús, por la humanidad, y restaurar la conexión que el hombre destruyó con su rebelión, con su desobediencia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sería levantado por la crucifixión para recibir el castigo requerido por los pecados de todo el mundo. Dios ha mostrado este amor a todas las personas, no solo a ciertos individuos, no solo a ciertas familias o tribus o naciones, sino a toda la humanidad, en todas las generaciones y en todos los tiempos. Cada persona está invitada a recibir la vida eterna al creer en Jesús y seguirlo. El propósito de Dios al dar a su Hijo no fue la condenación, sino la salvación, como dice el versículo 17,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando se refiere al mundo, no se refiere al globo terráqueo, se refiere a las gentes que viven en este mundo. ¿Ah? Dio su vida por la humanidad, no por los perritos y los gatitos, porque ¿dónde van a estar en el cielo? Dios no dio su vida por ellos, dio la vida por personas como tú, como yo. Esa es creación de Dios. Que sí, cuando pone a Adán que ejerza dominio sobre la creación, está incluido los domésticos, ¿verdad? Los animalitos domésticos. Pero la salvación viene solamente para las personas que tienen cuerpo, alma y espíritu como Él. El regalo es gratuito, pero el beneficio debe de responderse con fe. Se otorga de manera gratuita, pero hay algo que dar, tu fe, tu confianza. Las personas son libres de rechazar el don de la salvación. Él no le impondrá la salvación a nadie. Rehusarse a aceptar la salvación a través de Jesús significa que una persona está bajo el juicio de Dios. De hecho, la persona que no cree en Jesús ya está condenada. Sigue diciendo ahí el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aún teniendo este regalo de la salvación, hay mucha gente que lo rechaza porque creen, no sé, que van a tener una eternidad de vida en esta tierra. Pero recordemos que aquí vamos de paso, no somos eternos durante nuestra vida terrenal. El versículo 9 nos habla de las tinieblas a la luz. Es una de las oraciones más tristes de las Escrituras, San Juan 3:19. Dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz que es Cristo ha venido a este mundo, pero la gente no quiere la luz de Cristo. Prefiere las tinieblas. Se amaron más las tinieblas que la luz, porque aún dentro de su corazón sus obras son malas. Fíjense, lo que el hombre rechaza por su entendimiento nublado, por la oscuridad que está dentro de ellos, rechazan la luz que es Cristo, que los puede librar del pecado, de la muerte, de la condenación. Y aún conociendo la palabra y escuchando las palabras proféticas del nacimiento de Jesús, no poderlo entender. Dice el capítulo 9 de Isaías, mas no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón o la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando del nacimiento de Jesús. O sea que las personas que no quieren la luz se mantendrán en la oscuridad y en las tinieblas. Y en la oscuridad y en las tinieblas, ahí está la maldad, ahí están las malas obras. Pero Cristo ha venido a traer la luz. Usted ha escuchado que Él es la luz del mundo. Realmente Él es la luz del mundo, que te puede sacar de las tinieblas y de la oscuridad. Y esa es la oración que dice el versículo 19 de Juan, que rechazaron esa luz. Al principio hace eco Juan en los versículos 1 del 1 al 5 al describir a Jesús como la luz y la vida.
la palabra que brilla en la oscuridad y ofrece tanta esperanza y promesa. Pero la segunda mitad es un comentario punzante sobre la forma en que el mundo lo recibió. Qué locura que un acto equivocado de autopreservación, el humano se vuelva a la oscuridad en lugar de experimentar la sanidad de la luz o en la luz. Para brindar este contraste, el versículo 21 describe una persona que practica la verdad y que viene a la luz. Cuando ya hemos creído a este evangelio, cuando ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia nos dice cómo es nuestro proceder después de creer. ¿Qué pasa cuando las tinieblas se van de tu vida? ¿Qué pasa cuando la oscuridad ya no está dentro de ti? Cuando las tinieblas que rodeaban, como dice al principio, que todo se movía, que todo estaba en un caos y en un desorden, porque las tinieblas traen caos, las tinieblas traen desorden, una vida desordenada, una vida de puro vaivén, pero que no trae respuesta ni solución. Dice versículos 21, 3:21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí es donde presenta el contraste del que sí cree y del que no cree el mensaje de Cristo. El que acepta a Cristo en su corazón, entra a su corazón de tinieblas, entra a la luz, entra a la transformación. Y cuando ya está un lugar, una casa, un cuarto con luz, usted puede ver hasta las telarañas que tiene en la esquina de la pared. Usted puede ver la basura, usted puede ver el desorden. Entonces, ¿qué hace la luz? Pues te ayuda a ordenar las cosas que están dentro de una habitación. Así es Cristo. Cuando Él entra a nuestro corazón, comienza a ordenar nuestra vida. Las cosas que estaban desordenadas, las cosas que estaban sucias, las telarañas que había ahí del pecado, comienzas tú a limpiar y a sacudirlas, el Espíritu Santo, y a sacarlas fuera de nuestro corazón, porque la luz es lo que hace. Disipa las tinieblas y puedes ver claramente lo que hay dentro de una habitación y qué cosas sí te sirven y qué cosas ya no te sirven. Eso es lo que hace Cristo en la vida de un hombre o de una mujer que lo ha aceptado. Ordena su casa, trae la luz para que tú primeramente veas, te des cuenta de cómo está tu habitación, cómo está ordenada o desordenada. Y si está desordenada, pues comenzarla a poner en un orden. Todo el que conoce la luz de Cristo, lo primero que va a hacer Dios en una vida de alguien que le conoce es comenzarla a ordenar, comenzarla a arreglar. No, quizás no va a ser instantáneo el arreglo del cuarto, de la habitación, pero va a ser gradual, a sacar las cosas malas, a sacar las cosas que ya no sirven, para poder poner cosas que sí sirven para el propósito. El versículo 21 describe esta práctica cuando viene la luz. La frase practica la verdad es cautivante. A menudo pensamos en la verdad como algo que podemos creer o saber, pero practicar la verdad es aún más poderoso. De hecho, es una prueba viviente de que hemos pasado de la oscuridad, tinieblas, a la luz. Juan escribe en su carta posterior de Primera de Juan 1, 5 y 7, escribe este mensaje. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él.
Si andamos en luz, como Él, como Dios, está en su luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre, habla aquí de la salvación, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan vuelve a repetir en la primera epístola que hace este contraste de la luz. Recordemos que el Evangelio de Juan fue escrito del ministerio de Jesús presencial, pero ya primera de Juan, ya Cristo no estaba en esta tierra, ya había derramado su sangre en la cruz del Calvario, ya había salvación, ya el Espíritu Santo se había derramado en el capítulo 2 de Hechos, versículo 4, cuando todos los discípulos, incluido Juan, estuvieron en el aposento alto. Ya la iglesia se había extendido, ya no solamente había sido Jerusalén, vino la persecución y la tuvo que llevar a extenderse, a expandirse, y llegó el evangelio a los gentiles. Dios toca al apóstol Pablo, es llamado al evangelio y es llevado a llevar el evangelio a otras naciones. Y aquí ya está Juan diciendo, el que está en Cristo, hablándole a la iglesia, el que está en Cristo ha cambiado su vida de tinieblas y de oscuridad a la luz. Y en la luz es para dejar las cosas ordenadas. En la luz tú te das cuenta si te pusiste mal el maquillaje. En la luz tú te das cuenta si te pusiste bien la ropa, si te abrochaste bien el collar, si te pusiste bien la blusa o el vestido, si no te lo pusiste al revés, ¿verdad? Hay mucha gente que en la oscuridad se pone las cosas, pero las trae al revés o las trae desordenadas. Pero cuando hay luz en nuestra vida, todo va en el orden que tenemos que tener las cosas. El maquillaje va en su orden, la blusa va en su orden, los zapatos van en su orden, el cuarto va en su orden, todo tiene un orden. Las cosas sin Cristo, sin luz, hay desorden y hay caos. ¿Qué nos dice Dios con esta enseñanza de hoy, hermanos, amigos que me escuchan en esta mañana? Como personas que hemos nacido de nuevo por medio del Espíritu, debemos de reflejar que somos parte de la familia de Dios, practicando la verdad conforme Él nos capacita. Recuerde que practicar la verdad es vivir en la luz, vivir en un orden. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas las obras que son hechas por Dios. Es decir, usted va a manifestar a Dios en su vida, el que está en la verdad. Como dice Pablo en Gálatas 5:25, necesitamos andar en el Espíritu, exhibiendo o manifestando el fruto del Espíritu, ejercitando los dones del Espíritu. Dejemos que el viento del Espíritu Santo nos guíe a donde Él desea, practicando la verdad y viviendo en la luz de Dios. Busquemos su guía en oración todos los días para que podamos andar en su verdad y su luz en cada aspecto de nuestra vida. En el huerto del Edén no solamente se acabó o se interrumpió la conexión con Dios. Fíjense lo que el diablo hizo en ese lugar. Le quitó al ser humano la oración continua de estar hablando con Dios. Pero cuando Cristo vino a morir en la cruz, nuevamente nos regresó la oración a toda la humanidad para hablar directamente con Dios. Si tú quieres manifestar a Dios y al Espíritu Santo en tu vida, necesitas hablar con Él. La oración es parte importante para manifestar el fruto del Espíritu. La oración es importante para manifestar el nacimiento de Cristo dentro de nosotros.
La oración es importante para manifestar lo que hay de Dios que está dentro de ti. Sin la oración no se puede manifestar nada. Por eso el ataque del diablo es contra los hombres y mujeres de oración. Necesitamos esforzarnos por hablar con Dios. Que el enemigo no te venga nada más a llenar de servicio en la iglesia sin tener una comunicación con Dios. No puedes servir si no hay primero comunicación con Dios. No puedes profetizar si primero no hay comunicación con Dios. No puedes predicar si primero no hay comunicación con Dios. No puedes ejercer tu ministerio si primero no hay comunicación con Dios. Imagínense que alguien vaya a servir y no le digan las instrucciones que tiene que seguir. Ay, yo vengo a servir. ¿Y qué vas a hacer? Ay, pues lo que yo quiera porque vine a servir. No, tienes que sujetarte a las instrucciones del manager, del encargado, de los servidores de un lugar, del jefe, del gerente o del que está ahí encargado de un lugar de servicio. Entonces no puedes, yo voy a servir y voy a hacer lo que... No, tienes que seguir instrucciones, y seguir instrucciones es oración. Entonces, esta clase de hoy que habla Juan, que es la primera, habla que Jesús vino a servir. ¿Y cómo? ¿Cómo vino a servir? A dar su vida por nosotros. Ese fue el servicio que hizo nuestro Señor Jesucristo, el principal de todo lo que haya hecho. Milagros, señales, enseñanzas, todo. Lo principal que Él vino a esta tierra fue a morir por ti, por mí, por nuestros pecados. Pareciera que vuelvo a repetir lo mismo, pero alguien necesita volver a escuchar esta palabra. Dios quiere volverla a recordar para tu vida. Tú no puedes servir si primero no te has rendido a Él. Quizás tú ya eres salvo, pero te has enfriado. Tu relación con Dios no está muy cercana. Pero ese es el tiempo de volverse a Dios. Ese es el tiempo de volver a restaurar esas áreas que se han olvidado. Esas áreas que se han descuidado. Él es el mismo de ayer, de hoy y el de mañana, que es un Dios de oportunidades que nunca nos va a rechazar. Nosotros somos los que nos alejamos de Él o a veces rechazamos el llamado. Pero hoy es el tiempo de volvernos a Él. Hagamos oración. Señor, en esta mañana te damos gracias por la salvación que tú nos has dado. Gracias por haber obedecido al llamado de Dios de venir a esta tierra y morir por nuestros pecados. Gracias porque en ti hemos encontrado no solamente la salvación para nuestra alma, sino que hemos encontrado la respuesta para toda nuestra vida. Porque si alguien conoce al ser humano, eres tú, que anduvo entre nosotros, que sabe lo que nosotros sentimos, que estuvo en nuestra carne y que sabe las tentaciones y las carencias y las dificultades que puede tener un ser humano. Usted se convirtió en humano para entendernos. Gracias por haber venido a salvarnos. Que esa fe que tenemos en usted se afirme cada día más. Si hubiera algún hermano o amigo que nos escucha, que siente que ya no puede volver, que no tiene perdón, en usted hay perdón. Su sangre sigue siendo viva y eficaz para perdonar cualquier pecado, el más negro, el medio negro, el gris, el color que le quieramos poner. Para usted no hay imposibles. Y yo le pido, Señor, que en esta mañana usted venga a restaurar las vidas de aquellos que se sienten en una condición así. Que su sangre viva y eficaz venga y limpie de todo pecado, de toda maldad,
nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras formas de pensar que nos estorban como le estorbaron a Nicodemo. Nicodemo tenía un conocimiento vasto de su palabra, pero ese conocimiento no lo hacía entender. Que así como Nicodemo que no entendía, y quizás hay cosas que nosotros no entendemos, pero su sangre que es poderosa nos puede librar y cortar y quitar esos velos de nuestro entendimiento. Yo le pido, Señor, que usted venga a hacer una transformación en nuestro entendimiento y que esa sangre viva y eficaz venga a limpiar toda contaminación y todo pecado que pueda haber en nuestras vidas, consciente o inconscientemente que lo hayamos hecho. Nos rendimos en esta tarde o en esta mañana delante de usted. Aquí estamos, Señor, pidiéndole que usted obre a nuestro favor. Por medio de la fe, creemos que usted puede hacer esa restauración y esa salvación en nuestra vida. Si hubiere alguno enfermo, sé que usted añadirá la sanidad, pero principalmente necesitamos la seguridad de la salvación. Yo pongo esta congregación que está escuchando en estos medios y los oyentes, la pongo en sus manos para que usted obre de una manera sobrenatural en sus vidas y que ahí donde están puedan sentir su presencia, ese viento, Señor, ese soplo de vida que usted nos ha dado, sea impactado por el Espíritu suyo, por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca las almas, toca a aquellos que quieren ese toque divino suyo, que puedan experimentar esa paz, Señor, que sobrepasa todo conocimiento. Yo le doy gracias por lo que usted va a hacer en este día, que ellos puedan ver cómo usted manifiesta su poder en cada uno de nosotros. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, amigos, hermanos, por habernos escuchado en esta mañana de domingo. Recuerde que hoy es el día del Señor. No deje de buscarle. Si usted tiene la oportunidad, vaya a una iglesia. Ahorita que se puede, que todavía no han cerrado las iglesias. Ahorita que todavía hay oportunidad, usted vaya a una iglesia si puede, si las circunstancias se lo permiten. Y si no, pues aquí estamos nosotros, estamos a través de los en vivo para llevar un mensaje. Ese es el legado que Dios nos ha dejado, la oportunidad de poder extender su reino a través de la onda radial, a través de las redes sociales, mientras se nos permita. Así que este es el día del Señor. Les recuerdo que hoy, domingo, nosotros tenemos nuestra escuela dominical a las 4 de la tarde, presencial, con este mismo tema de Jesús el levantado, basado en el capítulo 3 de Juan. Y a las 5 empezamos nuestra reunión general, nuestro culto general a las 5 de la tarde. Y el en vivo aproximadamente lo comenzamos como a las 5:30. Así que esté usted al pendiente. Si no puede ir a una iglesia, pues síganos en el en vivo. Ahí estaremos transmitiendo la predicación y la oración por sus necesidades. Gracias por habernos escuchado en este primer domingo de diciembre. Hoy es domingo 7. Y no es que usted haya salido con su domingo 7, sino que es el día 7 de este mes de diciembre. Le damos gracias a Dios por todo lo que va a hacer. Declárelo porque lo que usted declara es una palabra profética que usted lanza a la atmósfera. Este es el año en que estamos concluyendo una misión, pero estamos abriendo una nueva. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos por la tarde. Gracias.